Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Mario Sale. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un colega de Costa Rica. Estoy con el doctor John Brenes Ortiz. El doctor Brenes es fundamentalmente un abogado litigante, es un especialista en el tema penal, tiene maestrías en política criminal en la Universidad de Salamanca, en Derecho Procesal Penal Avanzado en la Universidad de Barcelona. Actualmente está haciendo otra maestría en la Universidad Carlos III, si no me equivoco, doctor. Y Correcto. además es profesor de la Universidad Central de Costa Rica en las cátedras de Derecho Procesal Penal. Para mí es un honor el poder estar hoy día conversando con el doctor Brenes, a quien le envío desde acá un fuerte abrazo. Muy agradecido, doctor José Mario. Para mí es un honor contar con su conversación y pues nada, estoy aquí a la orden para lo que bien podamos aportarle a la comunidad que lo sigue a usted en redes. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es la extinción de dominio. Vamos a hablar un poco acerca de qué es en realidad la extinción de dominio y quizás podríamos también hacer una suerte de balance acerca de cómo se ha aplicado esta figura en algunos países desde un punto de vista de las ventajas y de las desventajas. Los aspectos favorables de incluir este instrumento de persecución de la criminalidad organizada y también los aspectos negativos que ha podido tener en su aplicación. Yo empezaría, doctor, por realizar una suerte de aproximación conceptual que debemos entender por extinción de dominio. La extinción de dominio viene siendo aquella forma, aquel mecanismo mediante el cual eh, el Estado, de una forma con una apariencia de legitimación va a venir a poder hacerse con aquellos bienes, tiene un carácter real sobre las cosas, pues, mediante el cual entonces el Estado, de una forma paralela al proceso penal, porque lo va a hacer por lo menos acá en Costa Rica, de una forma muy diferente a como se hace en el proceso penal, va a venir a ser prima facie, mediante la justicia cautelar, la incautación de bienes. Muy lejano, por ejemplo, a un tema de expropiación, porque no hay una compensación para el propietario, pero que a mi criterio, y así lo voy a tratar de asentar esta mañana, tiene una serie de falencias, sobre todo, doctor, porque vamos a ver, eh, la extinción de dominio nace como una figura necesaria para combatir la corrupción transnacional, sobre todo en temas de terrorismo y narcotráfico. Hay hay capitales emergentes que no se logra determinar el origen lícito de los mismos. Entonces, ¿qué hacemos frente a este escenario? Entonces, la extinción de dominio viene a ser algo que nace, vamos a ver, tal vez no nace en Colombia, porque hay algunos antecedentes que no voy a entrar a cuestiones ya de antecedentes puramente históricos, pero como bien sabemos, Colombia le da un auge sumamente importante porque nos va a permitir, vamos a ver, Colombia es terreno fértil para una ley de extinción de dominio por el tema de la guerrilla y por el tema del narcotráfico, temas que de por sí se supone que están entremezclados en la mayoría de los casos. ¿Qué ocurre en este caso, doctor? Que si bien hay países como Perú, como México, como Venezuela, como Chile, que se han venido aplicando estas disposiciones, evidentemente no, a mi criterio como procesalista, no las puedo avalar. Ahora mismo tenemos en Costa Rica una discusión sobre el proyecto de ley. Vamos a ver, dentro de la pirámide normativa, el proyecto este tendría carácter de ley, es decir, estaría por debajo únicamente de la Constitución, pero eh, en materia de derecho internacional,
va a tener una serie de roces y en materia de constitucionalidad, a mi juicio, va a tener una serie de roces que los podemos entrar a hablar ahorita. Sin embargo, para cerrar o conceptualizar el tema de la extinción de dominio, es eso, es poder darle al Estado la posibilidad, en el caso de Costa Rica, se pretende hacer mediante una medida cautelar para venir a, justamente con la justicia cautelar, venir a hacerse con bienes, aún sin denuncia y aún sin que haya acusación. Simple y sencillamente, a criterio de un fiscal, lo va a solicitar y ni siquiera en sede penal, sino en sede contenciosa administrativa, que es una jurisdicción especializada para temas del Estado. Y el diseño de la figura, tal vez en el caso de Costa Rica, se ajusta a la constitucionalidad, digamos, en cuanto a su implementación y ejecución por parte de los operadores jurisdiccionales. Mira, aquí no, usted toca un punto muy sensible, doctor, porque como es una ley que apenas ha superado el primer debate, no ha superado segundo debate, eh, en Costa Rica la ley de jurisdicción constitucional permite que se envíen las leyes antes de, o los proyectos de ley antes de que sean votados ya en segundo debate y que se conviertan en ley de la República, que se envíen en consulta preceptiva de constitucionalidad a la sala constitucional. Nosotros no tenemos tribunales constitucionales, solo tenemos una sala constitucional compuesta por 7 magistrados. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Los señores diputados lo mandan a la sala constitucional y le hacen una serie de cuestionamientos a la sala. En el caso del proyecto nuestro, eh, que vuelvo y le repito, se encuentra ya votado en primer debate. La sala constitucional, y aquí realmente es algo que a mí me preocupa, la sala constitucional dijo que no encontraba vicios de constitucionalidad, que la norma se aplicaba, y le voy a decir cuál es la razón. La razón es que la plantearon de una forma en la que no se adaptó a la realidad costarricense, sino que se impuso a partir del modelo normativo que se ha creado para Hispanoamérica. Quizá Entonces, vamos a ahí ver. podemos ahondar un poco, ¿no? Es decir, usted mencionaba que una de las primeras, unos países que regula la acción de dominio es Colombia, y al parecer muchos de los países latinoamericanos han tomado el modelo colombiano, pero obviamente cada país tiene estándares de protección constitucional distintos, como por ejemplo en el caso del derecho de propiedad. Ahí de repente podemos hacer algún comentario, doctor, porque me parece que ese es el punto sensible, ¿no? Claro, porque precisamente, vamos a ver, nuestros países a veces son sumamente, eh, a nivel legislativo, carecen de creatividad, sino que lo que hacen es implementar leyes de otros países. El ejemplo más claro, en el 2019 se aprueba en Costa Rica la ley 96-99 de responsabilidad penal para personas jurídicas, y eso se hace por exigencia o por necesidad de la administración anterior para poder hacer que Costa Rica ingresara a la Organización Mundial del Comercio. Pero se aplica una ley que al día de hoy, estoy diciendo que entró en vigencia en el 2019 y que al 2025 no ha sido utilizada en un solo caso. ¿Por qué razón? Porque se copia de la legislación española, que a su vez la copió de la legislación italiana y la entró en vigencia en el 2010, con modificaciones del 2014, 2017, por ahí más o menos. Entonces, lo mismo pasa con esta ley. Vamos a ver, el tema de la propiedad en Costa Rica a nivel constitucional se considera inviolable. Y vea usted qué grave. En materia contenciosa administrativa, la justicia cautelar nos va a exigir que si se va a modificar algo, por ejemplo, vamos, no lo veamos a nivel de propiedad, veámoslo a nivel de una actuación de la administración pública. Entonces, si se va a atacar un acto administrativo, debe haber una apariencia de buen derecho, debe haber un peligro en la demora y una ponderación de intereses.
Estos tres elementos son ineludibles para que un juez contencioso administrativo venga a dictar una medida cautelar. Bueno, lo mismo ocurre con la ley de extinción de dominio que se pretende implementar en Costa Rica y que debo decirle que por el rumbo que lleva, lo más probable es que va a ser ley de la República en poco tiempo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se violenta, a mi juicio, entre otros, el derecho a la propiedad, porque cómo una persona va a venir a determinar, vamos a ver, imagínese usted que ni siquiera tiene que haber ni denuncia, ni siquiera tiene que haber acusación. Simplemente el fiscal hace la solicitud al juez de lo contencioso administrativo y este juez inaudita altera parte, es decir, sin darle, sin notificarle a la persona dueña, sea física o jurídica, que sea dueña de estos bienes, va a venir a declarar con lugar la inmovilización de los bienes y eventualmente el secuestro y hasta se va a nombrar una persona encargada del manejo de los bienes. Y luego, una vez que se ha ordenado, se le van a dar 3 días a la persona para que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si tiene acervo probatorio para venir y decirle, mire, señor juez, no, es que esa finca yo la compré con una herencia que me dejó mi papá. O sea, es decir, O ese o sea que uno tiene que probar, porque hay una inversión de la carga, no tiene que demostrar que la propiedad ha sido adquirido con dinero lícito, entre otras cosas, digamos, ¿no? O sea, hay una obligatoriedad del propietario de decir, sí, esto es mío y ha sido adquirido legalmente, lo cual afecta el principio de presunción de inocencia y también el de seguridad jurídica de las transacciones comerciales. el debido proceso, doctor, se viene al suelo, precisamente por esos apuntes que usted hace. Imagínese usted que si a mí me dicen, bueno, ¿y usted por qué su vehículo lo adquirió? Es que el fiscal del segundo circuito judicial de San José considera, ¿sí? Que no se puede justificar. Bueno, resulta que no me dicen nada. Un día llega la policía, se lleva el vehículo y me dan 3 días para que yo demuestre que el vehículo yo lo pude comprar. Bueno, mire, es que yo me financié con una entidad bancaria y ta, 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 ta. O sea, ahí realmente se están violentando el principio de inocencia, que por ejemplo en materia procesal penal tenemos clarísimo que acompaña a la persona en todas las etapas del proceso. Nosotros tenemos el sistema acusatorio adversarial, no el sistema inquisitivo, ya desde el 1998, que entró en vigencia el Código del 96, y ahí se habla de que en todas las fases del proceso se presume la inocencia del proceso penal. Y le hago le digo esto entre paréntesis, doctor, por lo siguiente. A mí me parece muy curioso que no se utilice la sede penal, ¿sí?, para que se haga la extinción de dominio. ¿Por qué razón? Porque el Código Procesal Penal no lo permitiría, porque se violenta también no solo la presunción de inocencia, sino la carga de la prueba. Es Es que decir, se de le la da una presunción suerte de... de naturaleza híbrida, me parece, ¿no? Es ni civil ni penal. Es una cuestión ni siquiera intermedia, es una cuestión híbrida, digamos. es- Vamos a ver, la jurisdicción especializada contencioso administrativa y civil de Hacienda es precisamente donde los temas civiles, sea por daños, que sería materias civil de Hacienda, o contencioso administrativo, que es, por ejemplo, la nulidad de los actos administrativos. Esto se genera aquí en Costa Rica a partir del CPECA, el Código Procesal Contencioso Administrativo, que va a venir a crear los tribunales especializados, pero que no tienen una formación los jueces en materia procesal penal. Es más, me atrevo a pensar que son más jueces civilistas Así con es. una visión de Estado que jueces con una formación penal. Porque, por Y en la ejemplo, práctica, usted... por ejemplo, como lo que pasa en Perú, que cuando se interpreta lo que es el tercero de buena fe, se hace a partir del Código Civil, no a través
del derecho penal. Por tanto, pero para algunas cosas sí se aplica figuras del derecho penal, lo cual es realmente hasta peligroso, digamos, porque uno no sabe qué es lo que te van a sacar los jueces en determinado momento. Pueden decir, se aplica de manera supletoria el Código Penal, se aplica de manera supletoria el Código Civil. Pero eso es totalmente ilegal, es inconstitucional. Estamos ante el arbitrio y el antojo del juez o el pedido del Ministerio Público para que se aplique determinadas figuras de manera supletoria frente a la extinción de dominio. A mí me parece que hay un problema en los roles que cada funcionario dentro del poder punitivo del Estado tiene que se están confundiendo. Algo así como lo que pasó en México ahora con estas modificaciones recientes a la Constitución que permite la prisión preventiva oficiosa. Sí, si usted lo ve desde un punto de vista utópico, ideal, puede ser que un juez muy honesto considere que un criminal tremendo el Ministerio Público fue laxo y moroso y no solicitó la medida cautelar y bueno, entonces el juez lo puede hacer. Pero ¿qué pasa con jueces que son elegidos por votación popular, entre comillas, ¿verdad? Habrá que ver quién les financia esas campañas. Esa es la experiencia mexicana y en el caso de la experiencia costarricense, a mí me parece muy serio el hecho de que, número uno, la propiedad privada se va a lesionar sin denuncia y sin acusación. Número dos, se va a hacer en una jurisdicción que no es la penal, sino que es contencioso administrativa, donde los jueces tienen una visión completamente diferente. Y la Sala Constitucional de Costa Rica ya ha dicho que no es inconstitucional porque al ser una medida cautelar se están dando 3 días para que la persona presente prueba. Pero ¿por qué yo tengo que demostrar cómo adquirió un bien? No, debe haber un estudio del organismo de investigación judicial, en el caso nuestro de la Policía Judicial Especializada, que haga un estudio de legitimación de capitales y diga, es que aquí hay un capital dudoso, hay un capital emergente que no se ha podido acreditar con claridad de dónde proviene. Y esto ya estaba en la ley contra el crimen organizado, a partir del artículo 20, en el título cuarto, donde se habla de los capitales emergentes. Lo que pasa es que vamos a ver, ahora se pretende incorporar 2 artículos más, el 20 bis y el 20 ter, que lo que vienen a hacer es dar un procedimiento ya no desde la perspectiva estrictamente de fondo, sino desde la perspectiva previa de la justicia cautelar. Justicia cautelar que, como le digo, doctor, va a venir a ser necesariamente parte o se tiene que fundamentar en estos 3 elementos. Una apariencia de buen derecho. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber una apariencia de buen derecho si no hay acusación? Si es simplemente una apreciación subjetiva del fiscal. Bueno, un peligro en la demora, porque se supone de que si no se logra capturar, secuestrar, eh, eh, hacer el decomiso de esos bienes, se pueden perder. No sé, realmente hacerlo mediante una medida cautelar inaudita, altera partes, sin ni siquiera darle la oportunidad a la persona para que se defienda, para mí es una lesión gravísima al derecho de propiedad, es una lesión gravísima al derecho de defensa tanto técnica como material, es un derecho es una violación flagrante al principio de inocencia que nos obliga incluso a revertir la prueba y que nos va a venir a decir, bueno, demuestre usted cómo adquirió esa finca, demuestre usted cómo adquirió esa casa. Sí, vamos, está bien. Si no se puede, pues ya está regulado en la ley. Ya en este momento en Costa Rica está regulado en la ley, pero mediante donde la ley contra el crimen organizado, a como está establecido hoy en día a partir del artículo 20, la sección cuarta, lo que nos habla ya es donde hay una acusación, ¿verdad? O por lo menos una denuncia. Pero es que con esta modificación ni siquiera tiene que haber ni denuncia ni acusación. Es la simple presunción del fiscal, ni siquiera del juez penal. Recordemos que el proceso penal, al ser acusatorio, pues tiene su fase de investigación, su fase intermedia y posteriormente su fase de juicio. ¿Qué ocurre aquí? Que desde la fase de investigación muchas veces sin conocer, sin individualizar los hechos que se le van a atribuir al imputado,
primero se le quitan las cosas y luego se investiga. Eso es un poco lo que sucede con el tema de la prisión preventiva, que lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se detiene para investigar, se investiga para ver si se puede detener. Es exactamente lo mismo, el mismo problema. Y entiendo, a partir de la sentencia que ha salido en Perú del Tribunal Constitucional sobre justamente el caso de extinción de dominio, que usted estará de acuerdo en que para la admisibilidad de la demanda o de, en el ámbito administrativo en Costa Rica, aceptar el pedido del Ministerio Público para iniciar el proceso de extinción de dominio, se tenga que realizar de parte del juez una motivación cualificada, e igual con la sentencia. Entiendo que eso es necesario, pero seguramente no está como un requisito en el proyecto de ley que ustedes están en este momento discutiendo. Entiendo. Tal cual usted lo menciona, no, doctor. Pero vea usted qué grave. Si nos vamos a si un fiscal, o sea, parte del sistema procesal penal, el que lleva a su cargo la investigación, con la simple sospecha lo presenta no a un juez penal, sino a un juez de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda, tiene un mes, conforme al proyecto, para presentar la acusación. Si no lo presenta, caduca la medida cautelar y se deja sin efecto. Escenarios prácticos. Muchas veces la legitimación de capitales se hace a través de medios informales, como por ejemplo la compra de ganado. Usted va a un pueblo y compra 1000 reses sin factura, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera, y se los lleva a una finca y con eso ya hizo un lavado de dinero muy importante. Entonces, ¿qué pasa si por una sospecha de un fiscal se hace la extinción de dominio de esos emovientes y por alguna razón hay que, vamos a ver, el Estado no tiene los recursos para mantenerlos durante un mes? Se tienen que vender en subasta, dice la ley. Se venden, se subastan, ok. Y resulta ser que al mes no se ha formalizado y caduca la medida cautelar. ¿Qué pasa en ese escenario? O sea, para mí no hay claridad. Y el segundo problema que hay aquí, doctor, también dentro de muchos que yo me planteo, Lo que tendría y que que hacerse es una indemnización pagando precio de mercado más intereses. Entiendo que sería la salida. ok, ¿y cuál es el costo económico para la administración de justicia? O sea, que desde un sentido práctico, incluso desde una visión objetiva de la política criminal, eso es un absurdo, es un absurdo. O sea, es cierto, hay que hacer una indemnización, pero ¿qué pasa incluso en este otro escenario, doctor? El juez contencioso administrativo dicta la medida cautelar y ordena la extinción de dominio, pero en sede penal ya se hace la acusación, porque jamás se puede presentar una acusación penal de conformidad con el 303 del Código Procesal Penal, jamás se le puede enviar una acusación al juez de lo contencioso administrativo. No, es una competencia especializada del juez penal, que en la etapa intermedia va a analizar la acusación y va a dictar la resolución correspondiente a ver si procede el sobreseimiento, procede una medida alterna o procede la elevación a juicio. Pero ¿qué pasa si en juicio se absuelve, sea por duda o por certeza? Vamos a ver, tenemos dos jueces de jurisdicciones diferentes que han ordenado, o sea, ¿qué va a pasar con la medida cautelar? Correcto. Ya se formalizó la acusación. El papel del juez contencioso administrativo se va a quedar pasivo. Hasta ahí llegó. Lo único que se usó fue como un juez para dictar una medida cautelar. Pero se nos olvida que de conformidad con el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se deben pedir las medidas cautelares a partir de estos tres elementos que le he mencionado: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de intereses. Para, Entonces, es muy diferente a las cautelares en el proceso penal.
para ir terminando, doctor, le agradezco mucho por su tiempo. Y esto se agrava con respecto a la presencia de terceros de buena fe dentro de estos procesos, ¿no? Claro, porque hay una inversión de la prueba. Hay una inversión de la prueba y entonces un tercero de buena fe, que es de pronto es adquirente de bienes que se han incautado, eh, va a perder todo su patrimonio y eventualmente, si quiere que el Estado lo resarza, se puede demorar 5 años en un proceso, tomando en cuenta lo que está demorando ahora incluso la sala de casación de lo contencioso administrativo, que lo ve la sala correspondiente. Entonces, evidentemente hay una lesión sumamente seria a principios básicos del derecho, que para mí se está aplicando simple y sencillamente como ocurre en muchas leyes que se han aplicado en nuestros países iberoamericanos, precisamente por el tema de que se aplica en uno, entonces queremos aplicarlos en todos, pero Y, no adaptarlos a y, nuestro. y además figuran tiene como una finalidad, digamos, de mostrar a la sociedad con números de que el sistema funciona, ¿no? Es decir, somos exitosos porque hemos logrado hemos hecho una extensión de dominio sobre tanta cantidad de propiedades, hemos tenido tanta cantidad de dinero, pero eso no es justicia, digamos. El que sean eficaces, porque evidentemente, al menos en el caso peruano, creo yo, hay una suerte de connivencia o contubernio dentro del subsistema nacional de extinción de dominio entre el Ministerio Público y el Poder Judicial para legitimarlos. Es decir, claro, están trabajando, entonces se demuestra con números, ¿no? Pero eso no es la finalidad del proceso de extinción de dominio. Todo lo contrario. No deberían ufanarse de haber obtenido 20, 30, 50 millones de dólares en el año producto de este proceso. Además, porque, como bien lo establece la sentencia del TC peruano, se debe aplicar en casos excepcionales, ¿no? Y se remite, y ahí viene la última pregunta, se remite la sentencia del TC peruano a la Convención de Palermo, indicando de que la extinción de dominio solamente debe aplicarse en el caso de criminalidad organizada y no en el caso de delitos de bagatela. Eso también es algo que se tiene que comentar y hacerse de saber y discutir con los colegas, porque eso no viene ocurriendo, al menos en Perú. Sí, el tema es que, vamos a ver, la asociación criminal en crímenes transnacionales y de tanta trascendencia como el crimen organizado es un tema que se debe, incluso se considera de tramitación compleja en Costa Rica. Por lo tanto, no solo se duplican términos, sino que se requieren fiscalías especializadas. Entonces, evidentemente hay que discernir que no es, como dice usted, para delitos bagatela, que bueno, aquí delitos bagatela lo utilizamos más para temas de criterios de oportunidad, pero que entraríamos en algo todavía más difícil. ¿Cómo nos va a definir un juez que es un delito bagatela o cuál es un delito que no tiene mayor importancia? No, centrémonos en delitos que tengan que ver con criminalidad transnacional, Correcto. crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. Correcto, correcto. Bueno, doctor, creo que ha sido una conversación, una charla bastante enriquecedora. Me parece muy interesante lo que está pasando en Costa Rica y creo que este tipo de conversaciones entre colegas de países diferentes, pero que compartimos también muchas similitudes, ayudan a que pueda conocerse las experiencias, sobre todo para la implementación de esas figuras tan controvertidas. Ojalá que Costa Rica pueda, digamos, humildemente aprender un poco de los errores de Perú en la aplicación de esta figura y puedan perfeccionar esta herramienta que, como comentábamos antes de la entrevista, no es que nosotros reneguemos de la figura, lo que queremos es que la figura funcione bien, la figura de la extinción de dominio. Ojalá, el problema es cuando usted ve que se politiza la judicatura y la judicatura termina siendo un instrumento para dividir al país, tal como está ocurriendo actualmente en nuestros países latinoamericanos, en muchos de nuestros países latinoamericanos, y desgraciadamente esa visión académica, utópica,
casi surrealista de la expectativa que uno tiene de los fiscales y de los jueces, pues si fuera así tan limpia, tan pulcra, tan clara, tan bien formada y tan honesta, pues de pronto el tema de la extinción de dominio no nos preocuparía. Pero cuando vemos operadores del derecho que muchas veces ni siquiera están bien formados o muchas veces son muy deshonestos o muchas veces se prestan para grupos económicos y de poder político, evidentemente es donde uno debe tal vez buscar o apuntar a un derecho de mínima intervención para evitar excesos o abusos o injusticias. Bien, quiero agradecer al doctor John Brenes por esta oportunidad de poder estar con él conversando sobre el tema de extinción de dominio. El doctor Brenes es un jurista, es abogado, litigante, es magíster en derecho penal, procesal penal, tanto por la Universidad de Salamanca como por la Universidad de Barcelona. También tiene una especialización en la Universidad de Pisa, en Italia, y también profesor de la Universidad Central de Costa Rica. Hoy he estado conversando con él sobre este tema y espero, doctor Brenes, que podamos tener quizá, Dios mediante, la oportunidad de conversar sobre esto último que usted ha mencionado, cómo la justicia se politiza o también cómo la política se judicializa, que es la otra cara. Ojalá que podamos conversar más adelante. Y que no es poca cosa el tema, es un tema demasiado vigente y con consecuencias a corto, mediano y largo plazo sumamente graves para nuestro país. Y nada, el agradecido soy yo, doctor, un honor realmente haber conversado con un colega tan bien preparado, tan capaz en el conocimiento de estos temas. Y pues nada, pues aquí estoy a la orden. Si mi humilde conocimiento le puede colaborar en algo a su auditorio, a su amplia audiencia, pues cuente conmigo y será un gusto de verdad volver a debatir con usted. Creo que sí, nos vamos a ver seguramente más adelante. Le mando un fuerte abrazo, doctor Brenes. Igualmente, doctor.